Listo, ya está grabando. Bueno, compañeros, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alex Carreño. Estamos reunidos acá hoy con el compañero William Mauricio López, con la compañera Ángela Yadira Vargas, con la compañera Andrea Ruiz y con la compañera Catalina Omaña. Pues vamos en este momento, cada uno pues tenemos nuestra lectura. Entonces cada uno de nosotros va a hablar acerca de ella. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, compañera Ángela, creo que tiene la lectura número 1. Sí, listo, compañero. Buenas tardes. Bueno, la lectura que me correspondió a mí fue nuevos modos de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. De ahí que la primera idea principal que saqué de esta lectura fue pues como tal la importancia de la arquitectura de la mente, los modos de aprendizaje y la tecnología con el fin de transferir el conocimiento. Entendiéndose esta que pues que el ser humano como tal centra su conocimiento a partir de la interacción que realizamos con otras personas, diferentes escenarios, prácticas, instrumentos, imaginarios, discursos, y pues de acuerdo a esto pues Hubo compañeras, creo que se te cayó el... Se le ¿Ya fue me la... escuchan? Ya. Listo. Entonces, como les había comentado, la idea principal como tal es pues la importancia de la tecnología en la transferencia del conocimiento. De ahí la importancia que ésta se transfiere por la interacción entre diferentes personas o en diferentes escenarios, contextos, ya que el conocimiento como tal no se adquiere únicamente de manera con mediación tecnológica, sino también en presencialidad. Lo que caracteriza como tal la sociedad de la información es que son los computadores, son las redes. Sin embargo, hay algo fundamental y es que enriquece el conocimiento del discurso, en la conversación con otras personas, lo que hace que día a día se enriquezca el conocimiento de cada uno de nosotros. Entre sus ideas principales de esta idea fuerza está la arquitectura de las funciones de la mente humana. Es importante entender que pues que el investigar en las personas genera que se adquieran diferentes competencias, diferentes funciones. En este caso nos centramos en el autor Piaget, que nos dice que la perspectiva del sujeto y el cerebro es una correlación directa con el mundo. De ahí que la importancia de que, como les digo, la interacción o la forma de aprendizaje de nosotros parte por mecanismos de la naturaleza, donde la construcción del conocimiento se da con la interacción de otros. Entre ellos tenemos pues el postulado neurológico, de acuerdo a Vygotsky, se entiende que las funciones psicológicas superiores tienen mecanismos cerebrales que permiten pues que el ser humano adquiera un mayor conocimiento. El postulado genético también contribuye desde la función psicológica a enriquecer y pues la parte sociocultural, ya que esta es fundamental en que el ser humano adquiera un conocimiento. La segunda idea fuerza en este caso pues tenemos la innovación de la comunicación. Es importante entender pues que algo que nos permite innovar en el conocimiento o en la comunicación es como tal la investigación que no solamente se debe dar en un contexto, digamos, sino busca es que, por ejemplo, diferentes universidades se unan a fin de investigar, a fin de lograr que resultados más amplios desde diferentes contextos. Esto se da por medio de la tecnología como base fundamental que permite pues que el individuo adquiera a partir de esta innovación tecnológica nuevos conocimientos. Entendemos la importancia de esta idea fuerza que como tal pues nos permite evolucionar en el conocimiento, centrándonos en que no reemplazamos un conocimiento por otro. O sea, que de acuerdo a lo que trabajamos en la actualidad no estamos reemplazando nuestros conocimientos pasados, sino que lo que estamos es enriqueciéndolo como tal.
La otra idea fuerza como tal es la búsqueda y la selección de la información. Es importante tener conocimiento que nosotros los seres humanos tenemos que tener la capacidad y las competencias para seleccionar la información dentro de las redes tecnológicas. De ahí que debemos aprender a distribuir como tal el tiempo y aprender a seleccionar fuentes bibliográficas que nos permitan realmente evolucionar en el conocimiento y que contribuyan como tal a la construcción del mismo. Como les digo, parte fundamental de esto es las competencias que como estudiantes y que como personas debemos tener. De ahí la importancia de que una de sus ideas principales es que la persona debe tener, pues, planificarse al momento de seleccionar la información, evaluar que se da resultados en esta información buscando, evaluar como tal el proceso de búsqueda que estamos realizando y pues miramos a ver si realmente la información que estamos consiguiendo es útil y que nos permite transformarla en mayor conocimiento. De ahí también contamos con la enseñanza de habilidades en la búsqueda y la selección. Es otra de las ideas secundarias de esta idea de fuerza, puesto que se debe entregar a los estudiantes diferentes herramientas y estrategias que les permitan a ellos adquirir esta competencia. De ahí la importancia de que se debe desde, por ejemplo, los docentes, los directivos de las instituciones en cualquier nivel, primario, profesional, enseñarle a los estudiantes diferentes herramientas, donde es fundamental que el docente utilice la práctica guiada, la cual permite pues que la competencia en el estudiante sea mejor y más pertinente y más enriquecedora. Bien. Siendo fundamental también el aprendizaje colaborativo como otra idea fuerza en los entornos virtuales, ya que si sabemos algo importante que nos permite construir conocimiento, pues es la interacción con otras personas, el trabajo grupal, el trabajo en equipo. Este nos permite enriquecer el conocimiento ya existente, entendiendo pues que todos tenemos conocimientos, de que yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de yo. Entonces estamos en una construcción donde todos aportamos, todos los aportes son fundamentales. Entonces Bueno, ahí resalta algo fundamental que es pues la construcción del conocimiento a partir de las redes, como son las wiki, y que es como tal la metodología fundamental. Listo, gracias. bueno, perfecto. Entonces continuaríamos con la segunda lectura. No sé cuál el compañero sigue. Andrea, sí. Buenas tardes, compañeros. Sí, me Ok. corresponde los nuevos modos de aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías activistas. Entonces, pues sabemos que el auge de los nuevos modos de aprendizaje se debe pues gracias al crecimiento del desarrollo de la tecnología y a la extensión pues que esta ha tenido en nuestra sociedad, ¿sí? Y obviamente pues ha redundado no solo en la educación, sino también en los diferentes campos profesionales, inclusive familiares y de educación. Pues estas nuevas tecnologías han repercutido de gran manera para fortalecer precisamente la construcción del conocimiento y a la misma vez desarrollar y aplicar nuevas competencias, ya que pues sabemos que nuestro medio social lo exige, sí, ya que nuestro mundo pues está evolucionando y asimismo pues exige nuevos ámbitos y nuevas necesidades educativas. En el caso, por ejemplo, se caracterizan también estas nuevas tecnologías activistas, se caracterizan por flexibilidad y creatividad a la hora de brindar o permitir las herramientas y los espacios para la generación del conocimiento, lo cual por decirlo así, pues hoy en día pues es de grandes retos, ya que estas nuevas tecnologías han atravesado diferentes fronteras a nivel mundial. Ok. Sin embargo, pues la iniciativa de la reestructuración, por decirlo así, de estos nuevos modos de aprendizaje permiten que el estudiante también, o sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros actualmente, que estamos haciendo pues nuestra especialización, pues gracias a estas nuevas tecnologías, nosotros como estudiantes nos podemos involucrar en el proceso pues de enseñanza-aprendizaje
y asimismo pues ampliar nuestro conocimiento y realizar pues nuestras argumentaciones y enriquecernos mutuamente del uno al otro, como por ejemplo precisamente en este momento lo estamos haciendo. Obviamente pues hay que tener en cuenta también que el docente, eh, digámoslo así, se traslada o deja que el estudiante tome un poco más el control en su proceso de formación y el docente pasa a ser como el guía y el supervisor del proceso que se está llevando a cabo para que verdaderamente pues el proceso de aprendizaje se cumpla de la mejor manera posible. Ok. Vale, Sería listo. mi aporte. Bueno, compañera, muchas gracias por su aporte. Muy enriquecedor. Bueno, en ese orden de ideas, entonces yo sería el tercero en hacer la intervención acerca de mi lectura. Entonces, mi lectura es la tercera, la de Cobo, la del aprendizaje invisible hacia una nueva ecología de la educación. ¿Listo? Bueno, yo seleccioné como primera idea de fuerza el aprendizaje invisible. Bueno, ¿qué tiene que ver este aprendizaje invisible? Es decir, que nosotros estamos en un proceso a nivel mundial, eso no solamente es en nuestro país, sino a nivel mundial, en el que pues debido a la pandemia, debido al coronavirus, debido a muchas situaciones de, digamos, de orden público también, pues nos hemos visto obligados a utilizar estas tecnologías. ¿Por qué se le llaman invisibles? Porque sencillamente se adquieren habilidades con el tiempo. Es decir, em, por ejemplo, nosotros en el colegio nunca nos enseñaron específicamente, por ejemplo, a enviar un correo, a recibir un correo, a enviar una imagen, a recibir una imagen o cosas así por el estilo. Es decir, durante el proceso de interacción con los compañeros y con docentes y estudiantes, pues nosotros hemos venido aprendiendo paso a paso de cómo manipular la información, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí dice que hay una transformación de la educación de manera formal e informal, ¿cierto? Entonces, pues precisamente es ese manejo que nosotros le damos desde los ámbitos personales y también desde la academia. ¿Listo? Bueno, aquí pues juegan un papel muy importante las TIC, las tecnologías de la educación, de la información y la comunicación, pues porque precisamente en este momento, en este espacio que estamos teniendo, pues estamos utilizando estas tecnologías. Estamos conectados desde un medio remoto, ¿cierto? Em, y pues estamos interactuando en este momento. Por ejemplo, bueno, continúo entonces con mi parte. Dice también, a manera de explicación, bueno, sí, eso ya lo mencioné. La segunda idea de fuerza que tengo es las TICs que se hacen invisibles. ¿Listo? Como, como ponderado, entonces aquí, por ejemplo, dice, el punto radica, o esta parte radica en el uso de las herramientas tecnológicas, como por ejemplo una presentación de PowerPoint. Em, Antes, digamos, sabíamos manejar estas herramientas, pero hoy en día pues la manejamos de otra forma, de otra perspectiva, ¿cierto? A ver, entonces dice acá, dice que todo esto, o sea, todo lo que, a lo que estoy diciendo, la persona como tal se desenvuelve en un entorno natural que constituye un ecosistema en el que a uno le ha tocado vivir. Y pues a eso se le llama una nueva apropiación de la tecnología.
Es decir, que nosotros iniciamos a utilizar herramientas tecnológicas sin necesidad de que nos demos cuenta o que seamos conscientes de ello. Por eso se llama, pues, que se hace invisible. ¿Listo? Bien. Y pues también, bueno, aquí nos habla acerca de que las personas que tienen entre 15 y 35 años están expuestos a cierto evolución tecnológica. Eh, Obviamente, pues para una persona de 15 años que está expuesta en este momento, cuando llega a sus 35 años, pues está expuesto a otro tipo de información tecnológica. Entonces, eso quiere decir que todo el tiempo va evolucionando, va cambiando. Y pues las tecnologías pues simplemente siguen su ritmo acelerado, ¿sí? Em, por ejemplo, el manejo de equipos. Por ejemplo, si tengo mi celular, entonces mi celular tiene, digamos, 4 gigas de RAM y tiene 64 gigas de interna. Entonces, cada vez que nosotros lo estamos utilizando, el celular pues tiende a volverse lento, a volverse lento, a volverse lento. Y pues cada vez lo vamos a utilizar digamos, de una manera más eficaz. Entonces, digamos que los aparatos tecnológicos también se vuelven ineficientes en cuanto a la evolución de la tecnología. ¿Listo? Bueno, tercera idea de fuerza es las competencias digitales resultan invisibles, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros recibimos, bueno, estamos en un lugar en específico y tenemos el docente, el estudiante, recibimos un correo, interactuamos en redes sociales, como por ejemplo postear un estado, comentar una foto, ¿cierto? Todo esto se puede dar desde varias perspectivas, puede ser a nivel laboral, a nivel educativo o a nivel de esparcimiento, ¿cierto? Entonces no solamente estamos utilizando las nuevas tecnologías para comunicarnos o para simplemente decir que, bueno, o utilizarlas de una forma solamente de la academia, ¿cierto? Sino que lo estamos utilizando a nivel global. Es decir, que todo el tiempo todos nosotros estamos en conexión con esa nueva tecnología y pues que queramos o no, tenemos que estar conectados con ella, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos conscientes que si, por ejemplo, no tenemos nuestro teléfono cargado, pues obviamente hasta el mismo computador nos avisa, ¿cierto? Si utilizamos, por ejemplo, el WhatsApp web, que pues es para enviar y recibir información, el mismo teléfono nos indica eso, o el mismo computador nos indica eso, ¿sí? Entonces, nadie está exento de estar en contacto con estas nuevas tecnologías. ¿Listo? Bueno, aquí dice, según Kumar, en el año 2010, las personas han desarrollado habilidades jamás vistas en el ámbito educativo tradicional, simplemente porque no se les daba la relevancia que tienen ahorita. Las personas aprenden a hacer mirando. ¿Listo? Em, y también logrando descubrir, bueno, es un poco coloquial lo que voy a decir, cacharreando una herramienta digital en específico. ¿Sí? Entonces, según este autor, Kumar, en el año 2010, nosotros aprendemos de esa forma, ¿cierto? Entonces, si alguien puede lograr algo, pues yo también lo puedo realizar o lo puedo aprender pues mirando y realizando. ¿Listo? Bueno, ese es mi aporte. Entonces seguiríamos con la lectura 3. La 4 creo, compañero. Qué pena con usted, sí. Yo era la lectura 3. Vamos Tranquilo. con William entonces. Bueno, compañero, bueno, muy
Apreciación acerca de la lectura 3. Bueno, yo les voy a socializar un poquito sobre la... así como para poder moldearlo del título. Entonces, en la primera, las habilidades, en el segundo, como un reconocimiento de la enseñanza y lo que se pretende plantear, y como la tercera, como unas limitaciones contextuales y unas elecciones obligatorias. Listo. Entonces vemos esto, para empezar, como la importancia de que aprender a aprender es una actividad metacognitiva que está integrada por elementos cognitivos, pero que también por otros afectivos y sociales. Entonces, así como a manera de títulos, una que es sobre conocimientos, sobre saberes previos. Entonces vemos que el conocimiento y el aprendizaje previo, pues esto forman una recontextualización que enfatiza, digamos, en una adquisición de conocimientos teóricos, de educación, pedagogía, y que pues esto participa en entornos escolares a través del aprendizaje. Entonces esto es muy importante ya que lo vemos enmarcado en el caso de, digamos, de las competencias, ¿no? Ya que, digamos, los estudiantes se comprometen a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales. Esto con el fin, digamos, de aplicar y reutilizar el conocimiento y las habilidades en una verdad, digamos, de contexto, en casa, y, digamos, apoyado en el trabajo, la educación y la instrucción. Esto es una forma de competencia en la cual la motivación es crucial y la importancia también. Pues es muy clave. Vemos otro tipo que es, digamos, el aprendizaje. En la otra lectura, digamos, en el otro título, digamos, que se centra, digamos, en que el profesor puede hacer una ayuda y una guía al aprendizaje. Esos son aspectos muy importantes, ya que, digamos, esto ayuda, digamos, a tener esto como unas competencias, ¿sí? Como, digamos, la capacidad para motivarse por aprender y la confianza. También plantea, digamos, un conocimiento y control de los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas, digamos, de las tareas que se están empleando, que conduzcan al mismo aprendizaje. Genera también, digamos, una planificación y una evaluación de aprendizajes y se manifiesta tanto en el individuo como en el grupo. Vemos, digamos, que entonces esta competencia según la lectura, digamos, requiere una reflexión que favorezca el conocimiento de los procesos mentales y que eso se entrega a las personas cuando aprenden un conocimiento sobre, digamos, sus propios procesos y cómo el desarrollo, digamos, de las destrezas regulan el control y el propio aprendizaje que se lleva a cabo. Establece, digamos, algo así como importante que vi en la lectura, digamos, que es una conciencia de las capacidades y de los conocimientos propios para el aprendizaje. Entonces ahí estamos hablando digamos, de identificación de las condiciones y, como quien dice, los estímulos que se encuentran en el entorno para favorecer el aprendizaje. Podemos determinar también, digamos, el conocimiento y el desarrollo de estrategias que, digamos, favorecen el aprendizaje. Algo clave que vi también fue que digamos, enfatiza en una gestión consciente de los procesos de aprendizaje. Estos se realizan tanto individualmente como en grupo. Entonces vemos que una planificación inicial es digamos, de los objetivos. Esto ayuda a la toma de decisiones y a la realización de las mismas. Un ejemplo de lo que estamos haciendo acá, que nos reunimos acá y estamos discutiendo una serie y analizando una serie de planteamientos según unas lecturas y unos requerimientos que se nos dieron en la guía. Bueno, también tenemos una regulación y supervisión de la tarea, proceso y expresión de lo atendido. Entonces vemos que nosotros, según los estándares en los que nos estemos encontrando y lo que realicemos, pues podemos recibir una mención o podemos recibir una reflexión. Y también pues vamos a tener una evaluación de proceso y unos resultados de aprendizaje al finalizar el mismo. Entonces ahí es donde se examinan qué puntos fueron los que salieron favorables y cuáles fueron los que no. Bueno, digamos que entonces es imprescindible indicar, según la lectura, que pues la importancia que tiene el grupo en el aprendizaje de las personas. El ser humano pues pretende hacer lo que dice la misma, aprender a aprender. Por lo tanto, son una serie de procesos
que contienen una serie de recursos y factores clave para favorecer este tipo de competencias. ¿Qué más le dijera yo? Vemos también, por ejemplo, que la acción y la reflexión establecidos con la colaboración son condiciones esenciales para un aprendizaje efectivo. Y vemos como punto clave que la autonomía, digamos, del alumno es la capacidad y su responsabilidad propia por aprendizaje. Entonces, partimos de que aprender a aprender se basa de que el estudiante, a partir de unos aprendizajes previos y por otros, puede lograr sus conocimientos y adquirir sus destrezas. Yo creo que hasta ahí. Bueno, está bien, compañero, bien, gracias. Parece que está muy bien, muy completo su alusión. Bueno, seguimos entonces. Compañera. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, a mí me correspondió la lectura número 5 de Scott, El futuro del aprendizaje. Esto hace parte de una de las revistas de la UNESCO y allí habla de los 4 pilares de la educación. Entonces, las 3 ideas fuerza que yo retomé es el aprendizaje en el siglo XXI propende por generar en los sujetos habilidades y competencias que le permitan estar preparados para la vida en diversos entornos, personal, laboral, educativo. Esa es la primera. La segunda es para que se den el aprendizaje necesario conocer en qué se utilizan los contenidos teóricos en la cotidianidad. Y la última es la educación tiene como centro de sus propósitos la formación del ser, no solo en lo cognitivo, sino también en lo social. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 aspectos que me parecen relevantes, pues debemos ver cuáles son los 4 pilares de la educación, que son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entonces, es relevante porque pues generalmente la educación es considerada como un proceso o un medio de comunicación donde se transfieren conceptos o conocimientos, pero pues la educación va más allá. En el proceso cognitivo, que sería el aprender a conocer, listo, sí, están todos los procesos de manejo de información, la transmisión de esos datos, cómo se comprenden, de dónde se originan, pero también tenemos que ver en qué los usamos, que a veces pues es un reclamo que todos los chicos en clase hacen cotidianamente en algunas materias, incluso nosotros lo hemos hecho. Profesor, ¿esto para qué nos sirve? Entonces es importante siempre contextualizar qué estamos aprendiendo, para qué lo estamos aprendiendo y en qué lo podemos utilizar, que sería el segundo pilar, que es el aprender a hacer. Entonces es allí donde nosotros también proponemos un pensamiento crítico, ayudamos a que los chicos sean capaces de solucionar problemáticas, ya sean planteadas por el docente o que ellos mismos las encuentren en su entorno. Y para que puedan realizar esos procesos, pues nos vamos al siguiente pilar, que es aprender a vivir juntos. Nosotros en el mundo pues no estamos solos, siempre vivimos en comunidad y es importante que enseñemos el trabajo colaborativo, los valores, fortalecerlos, el desarrollo en pro del otro. O sea, no es solo una competencia de que yo voy por encima de los demás, voy a aprender más, yo soy el que me destaco, sino también cómo podemos apoyarnos y generar equipos de trabajo que propongan por el desarrollo de cada una de las personas. Y no por ser el último es el menos importante, yo creo que es el vital y es uno que nos están reclamando, sobre todo en esta época, que es el aprender ser. Es allí donde hacemos todo el proceso de formación en entenderme a mí mismo cómo soy, reconocerme como individuo. También trabajamos la parte emocional, esa inteligencia emocional que tanto nos dicen, el cómo expresar cómo me estoy sintiendo, qué me está sucediendo, cómo puedo llegar al otro y pues reconocer todo lo que pasa. Porque pues si yo no me reconozco como individuo y no sé qué habilidades, qué fortalezas, qué debilidades tengo,
es muy difícil que yo pueda reconocer al otro, pueda trabajar con él y realizar estos procesos. Entonces, ese a grandes rasgos serían los 4 pilares. Entonces, y pues ya para dar como el concepto de esto, para mí es pertinente que la educación se centre no solo en formar en contenidos o en una profesión, sino que se centre en formar al sujeto. Entonces, es muy importante en todas las dimensiones. Por eso, por lo menos ahorita lo que están viendo el Ministerio de Educación y en el Congreso de quitemos educación física de las aulas, quitemos música, artes, religión, eso dejémoslo para espacios de manejo del tiempo libre, pues no es pertinente porque solo nos Sí. estaríamos centrando en una formación cognitiva y que el niño aprenda unos algoritmos de cómo se suma, resta, multiplica, cómo se escribe, pero dónde está la formación del ser y sus habilidades. Entonces es importante que la escuela se resignifique como ese espacio donde se forman los sujetos de forma integral y es un todo, no solo fraccionado, que es algo que hemos visto. Es vital que contextualicemos qué estamos enseñando. Cuando yo solo explico teoría y busco que el niño comprenda, pero desde una fórmula y no ve en qué le sirve, pues no vamos a lograr que él aprenda. Él solo va a memorizar unos pasos a paso o va a memorizar cómo resolver una ecuación, pero no va a aprenderlo realmente. Entonces, sí Cierto. es importante que tengamos en cuenta esos procesos para el desarrollo de la formación de estudiantes, no solo a nivel inicial, de básica, secundaria, media, sino también profesional, porque a veces nos olvidamos que somos personas, sino volvemos a mecanizar los procesos educativos y eso no se debe hacer. Cierto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañera Catalina. Muy puntual, muy preciso, me parece, y obviamente muy relevante. Bueno, entonces, siguiendo con, pues no sé, compañeros, entre todos llegamos a ese consenso. Son 7 preguntas orientadoras, ¿cierto? Del anexo que tenemos. Entonces, me parecería a mí, digamos, como más dispendioso si yo, digamos, formulo la pregunta y cada uno la contesta. No sé, pues me parece como más dispendioso o sea, son 7 preguntas. Me parecería mejor o sea, como más puntual que yo leyera la pregunta y en el orden de ideas, en el orden de las lecturas, pues las vayamos respondiendo entre todos. Porque si nos ponemos a responder una por una, pues obviamente pues, nos desgastamos mucho más tiempo. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo que Sí, reflexionemos de compañera. manera general ese ítem. Sí, sí, porque es que digamos, si nos ponemos a responder uno por uno, pregunta por pregunta, pues obviamente nos vamos a desgastar mucho más. Entonces, o sea, algo más puntual, como, ¿no? Como muy específico sería. Sí, compañeros, y el video va a quedar muy pesado después para subirlos, es bastante complicado. No, pues por el video no hay dilema, o sea, yo digamos que me encargaría de eso, no hay problema por eso. Pero entonces sí, digamos, como ser como más puntuales, ¿no? Como más específicos Ajá, en lo que sí. vayamos a decir y listos. Bueno, entonces en ese orden de ideas, la pregunta para todos dice, preguntas para desarrollar en el foro de discusión. ¿Cómo influyen y de qué manera los nuevos modos de aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías activantes a su entorno laboral como docente, mediador, tutor o tutor mediador? Establezca un comparativo entre los docentes del escenario 2 y usted. ¿Listo? Entonces, ahí está la pregunta. Bueno,
Pues va a empezar, ¿no? No, sería la compañera Ángela. Bueno, entre todos, ¿sabes? Pero no sé. Listo, pues Creo que mejor entre seguimos todos, en orden que porque veníamos. Entre todos, bueno. Entonces, como mire, para ir agilizando, porque si entonces, no nos vamos a demorar bastante hasta que cada uno opine cada pregunta. sí, bueno, me parece bien entonces. Entonces, bueno, para Dale, Juan. tener una perspectiva como más general de la pregunta, ¿cierto? A partir de, de las nuevas tecnologías activantes en su entorno laboral como docente mediador o mediador tutor, establecer un comparativo entre el escenario que nos dieron y el escenario real. ¿Listo? Entonces, compañero, pues, entonces esto, digamos que incorporar las tecnologías ahorita en la educación, pues Ujú. más que falencias, digamos, aporta beneficios, porque, digamos, ayudan a mejorar la eficiencia y, digamos, la productividad, tanto en el aula como externamente. Y, digamos, aumenta el interés en, pues, digamos, niños, adolescentes, los que estén, sí, formando en las diferentes actividades académicas. Entonces, más que es como una herramienta fundamental y por lo menos lo vemos esto establecido ya en las universidades y en los colegios con lo que pasó, que las tecnologías son las que, digamos, están haciendo andar ese contexto. Sí. Bueno, compañera Ángela. Es uno de aprender que aportan de manera enriquecedora en el proceso, ya que pues invitan a todos a la reflexión y como tal a la autonomía. De ahí que pues fomenta como tal el aprender a aprender, siendo fundamental pues como tal la responsabilidad tanto del estudiante como del docente. Entonces como tal pues lo más importante es que, Ok, perfecto. listo, gracias. Bueno, en mi caso, pues, Bueno, vas tú, Andrea, tranquila, dale. bueno, compañero, gracias. Pues las nuevas tecnologías son, por decirlo así, una bendición, y más hoy en día por la época que atraviesa nuestro mundo actual de pandemia, que se han vuelto una herramienta indispensable en este momento, ¿sí? Pero pues hablando en general, las nuevas tecnologías facilitan la adquisición de conocimiento y son enriquecedoras. Obviamente, pues, si, por ejemplo, hablando ya de los docentes del escenario 2, en particular los de la comunicación virtual, ellos pues se caracterizan por una flexibilidad y creatividad a la hora de brindar las herramientas y los nuevos espacios para la generación de conocimiento. Ujú. Sería así Bueno, como puntual. ok, bueno, complementando con lo que dice la compañera Andrea y los que han dicho mis compañeros, pues nos damos cuenta que queramos o no, debemos estar conectados con este nuevo mundo digital bueno, que se nos presenta enfrente. Y pues nos damos cuenta también que no solamente este mundo digital es para la educación, también es para nuestro trabajo, porque digamos, si nosotros no tuviéramos este contacto con estas tecnologías, pues imagínense de dónde vendrían nuestros ingresos. Es decir, si nosotros pretendiéramos ir a nuestros colegios a trabajar, si somos docentes, y pues obviamente sería demasiado complicado para poder recibir un salario. Entonces, pues debido a que estas tecnologías pues nos incumben también a nosotros como profesionales, pues gracias a ellas tenemos el acceso y tenemos la forma de desarrollar nuestras clases, ¿no? Pues trabajando para X o Y compañía o para X o Y colegio o fundación universitaria, bueno, qué sé yo. Em, pues obviamente nos permite estar en contacto y pues obviamente crecer como personas. ¿Ok? Bien, Compañera Catalina, ¿vas tú? Compañera Catalina, ¿nos escuchas?
Para las marchas. Sí. No, qué pena, es que como les dije, estoy en clase, entonces, Ok, vale. eh, bueno, con respecto a esto, pues las tecnologías están muy inmersas en mi quehacer docente. Yo soy docente del área de tecnología e informática, entonces pues las trabajo a diario en lo cotidiano y pues lo que buscamos es que los estudiantes generen esas competencias tecnológicas Ujú. del uso de las herramientas digitales y una cultura para ello. Entonces, no es solo usar la máquina por usarla o que sean referentes, sino que también nos ayuda a generar ese aprendizaje y ese conocimiento. Y aprovechando todas las herramientas que fortalezcamos tanto el aprendizaje autónomo como colaborativo, la comprensión de los conceptos, un pensamiento crítico y no solo enfocado al uso artefactual de una máquina. Ok. Bueno, entonces leo la segunda pregunta rápidamente que tiene que ver con la primera. Dice, a partir de la teoría de la educación para los nuevos modos y nuevos textos de aprendizaje, ¿cuáles principios puede considerar con el fin de organizar redes académicas y de aprendizaje en su institución? Desde la perspectiva del escenario 2, ¿cómo pueden estructurarse dichas redes? Bueno, compañero, como bien sabemos, pues la existencia de las redes tecnológicas son mediadas como tal por el proceso de aprendizaje, son mediadas por esto. Entonces, como tal, cuando de esto nos referimos que una de ellas es buscar información con el fin de enriquecer la ya existente. Como lo hablaba anteriormente, pues se debe contar con habilidades para que la información sea pertinente. Algo también fundamental, pues es el trabajo colaborativo, ya que es la interacción con otras personas, pues hace que se construyan redes de conocimiento y pues se enriquezca el conocimiento existente. Y pues lo último es la parte lúdica, que como lo manifestaba la compañera Catalina, potencia como tal las habilidades del individuo y no lo Ujú. únicamente como en la parte cognitiva, sino también en todas las actividades de las personas. Gracias. Eso, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Sí, compañero. Aquí, bueno, mi punto de vista es para, bueno, se deben de tener en cuenta pues los siguientes principios a la hora de organizar redes académicas y de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los principios es principio de la educación, otro principio de educación pragmática, el principio de socialización, principio de la importancia del educador. Pues voy a hacer un resumen pequeñito de cada uno de estos principios, ¿sí? Por ejemplo, el principio de la educación, pues obviamente la educación es definida como la adquisición de ciertos hábitos que efectúan un ajuste del individuo, obviamente también con su medio ambiente, porque pues sabemos que el medio ambiente también influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al principio de educación pragmática, la esencia del pensamiento se basa en la búsqueda de la manifestación obviamente espontánea de los estímulos o los intereses que facilitan el camino del aprendizaje, ¿sí? En cuanto al principio de la socialización, el desarrollo y el fomento de la colaboración logra la solidaridad entre los miembros, ¿sí? Porque pues sabemos que nosotros por naturaleza somos seres sociables, ¿sí? Y obviamente pues esto despierta, por decirlo así, un aprendizaje más enriquecedor. También tenemos el principio de la importancia del educador, pues el conocimiento del docente sobre la experiencia se concentra pues lógicamente en el proceso pues escolar, ¿sí? Por decirlo así, y permite pues las capacidades y aptitudes que el estudiante las desarrolle y asimismo las fortalezca. Entonces, estos principios de pronto pues creo que son los que se deberían de tener en cuenta, a mi punto de vista. Bueno, entonces, en cuanto a redes académicas que nosotros como estudiantes y como docentes podamos manejar, considero que pues a nivel laboral, en mi caso, pues utilizamos Zoom, ¿cierto? Pues hay varias compañías pues que se dedican a esto.
Unas tienen, digamos, como más beneficios que las otras. Otras, por ejemplo, tienen mejor conexión de red, otras tienen, digamos, mejor capacidad de procesamiento, ¿no? En cuanto a participantes, el audio y cosas así por el estilo. Entonces, estas redes, pues, nos permiten, vuelvo y repito, estar conectados los unos con los otros, ¿no? En este momento, pues, estamos haciendo el ejercicio y nos damos cuenta que tenemos personas bueno, que estamos todos remotamente conectados, y pues digamos que hay una estabilidad de internet en este momento. Entonces esas redes precisamente nos permiten interconectarnos y estar, digamos, unidos, ¿no? Para poder interactuar. Entonces, pues gracias a esas redes que manejamos, nos podemos comunicar y estar intercomunicados entre nosotros y poder interactuar de esa forma, tanto docentes como estudiantes. Bueno, Soporte. Entonces, pues, entonces, bueno, me permito leer la tercera pregunta, ¿vale? O no, nos falta, creo que la sí, compañera Catalina, por decir algo. yo le digo algo por ti, como le cuidado, compañero. Vale. Mire, entonces referente a la pregunta 2, vemos que, digamos, el internet y el acceso a los dispositivos móviles, pues, digamos, se han puesto un cambio de paradigma en el uso de la tecnología, así como lo plantea su merced. Digamos, ese cambio lo evidenciamos, digamos, muy así, en el ámbito de la educación, que es, digamos, en el que cada vez más cosas se pueden hacer y, pues, estas redes, pues, apoyan las posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de ella. Y, pues, el uso de muchos programas, los que usted nos planteaba, y, pues, que esos procesos, digamos, son nuevos y hay muchas, digamos, cosas por descubrir. Ok. ¿Listo? Gracias, mister. Ahora sí, Catalina, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Entonces, para completar, pues en este tipo, pues es importante saber qué tipo de redes queremos montar, ¿no? Porque digamos en la presencialidad yo puedo hacer una red de aprendizaje con un grupo un poco más homogéneo y en la no presencialidad me permite hacer grupos heterogéneos donde los contextos donde está cada uno son diferentes y lo importante de tener en cuenta es que la red va a ser para plantear posturas sobre un tema de interés común y esas miradas pues tienen como finalidad llegar a construir un conocimiento o legitimizarlo dependiendo se requiera. Y pues Bueno, dependiendo también de los intereses, no son solo para aprendizajes cognitivos, sino también de diferentes índoles. muy bien. Bueno, entonces me permito leer la tercera pregunta. Dice así para todos. ¿Qué papel desempeña el aprendizaje invisible en el control y autorregulación de los fenómenos de injuria, calumnia y difamación en redes sociales? Fije su posición en el marco de su contexto laboral y profesional. Esa es una pregunta bastante seria, ¿no? Bueno, pues ahí como sabemos la importancia del control y la autorregulación que nosotros como personas debemos tener a nivel personal a fin de controlar pues este tipo de fenómenos como es la injuria, la calumnia y la difamación en redes sociales. Entonces, pues cuando en el contexto laboral promovemos la importancia de la autorregulación, lo que hace es que los individuos pues utilicen las redes sociales pues de manera idónea, con el fin de darle como tal un uso ético a estas, evitando cualquier tipo de injuria o de calumnia contra otras personas. La autorregulación, pues como sabemos, también contribuye a la labor penal dentro de las redes sociales. A su vez también algo importante para prevenir este tipo de fenómenos es que cuando nosotros creamos una cuenta en redes sociales, pues ahí nos
nos dan como unas condiciones. Esto también prevé que nosotros realicemos Ujú. acciones indebidas. Dice- Ese es mi aporte, gracias. Sí, condiciones de uso. Bueno, yo voy a hacer algo rápidamente. Pues sencillamente nosotros somos libres de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, las redes sociales también se prestan pues, para hacer daño si queremos, ¿no? Entonces, digamos, es decisión de cada uno digamos, de poderle llegar a hacer daño a otra persona haciéndole bullying, ¿cierto? Bueno, eso se llama cyberbullying, cibermatoneo. Entonces, es decir, es de libre albedrío, pero entonces, obviamente, pues toda la responsabilidad caería sobre mí, ¿cierto? Yo soy el único responsable de mis actos y si yo quiero hacerle daño a alguien lo puedo lograr fácilmente, nomás con enviar una imagen y darle enviar, ¿no? Entonces, el poder de las redes sociales pues también es supremamente, bueno, desde muchas perspectivas tiene mucho poder, ¿cierto? Pues si nos damos cuenta en este preciso momento que estamos viviendo como país, em, pues que estamos en el paro nacional y hay gente pues que sencillamente se niega la posibilidad de dialogar, ¿no? Como otros de destruir y demás. Entonces, si yo quiero hacer daño, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso tiene que ver pues mucho con nuestros principios morales y pues que nos han inculcado nuestros padres, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte. Bien, compañero. Este temita pues sí es bastante tiene bastante controversia porque pues los fenómenos de injuria, calumnia, difamación pues son delicados, ¿sí? Y hay personas que pues en nuestra sociedad actualmente los viven o los han vivido. Pues qué bueno sería que de pronto en nuestra sociedad hubiera una cultura verdaderamente ciudadana para evitar pues estos momentos incómodos, ¿sí? Ujú. Obviamente, pues se podría evitar todo esto dándoles un buen uso a los espacios tecnológicos y asimismo, pues se podría hacer un buen uso de la tecnología porque pues, la tecnología es fundamental en, en nuestros ámbitos, por decirlo así. Ujú. Pero pues más que todo es como en la educación ciudadana, que actualmente Las normas. nuestro país, hablemoslo más, por decirlo así, más limitadamente, nuestro país carece bastante de esta cultura Sí, claro y que sí. debemos de fomentarla precisamente en nuestros entornos tanto de hogar y a nivel ya de nuestras escuelas o colegios, para que las nuevas generaciones verdaderamente tengan un cambio de actitud y asimismo se pueda dar un uso adecuado a estas tecnologías que son precisamente pues para formar, fortalecer, enriquecer y no para demigrar a las personas. Muy bien, muchas gracias. Falta Mauricio y Catalina. Catalina, levanta la mano. Sí, con respecto a esto del aprendizaje invisible y cómo pues todo este manejo de la información en las redes sociales, pues sí es pertinente que nosotros enseñemos el manejo de esa información, cómo es lo que se presenta en las redes, qué tan legítimo es lo que está allí, porque pues nosotros cometemos el error comúnmente de duplicar y repetir esa información sin contrastarla con nadie, sin verificarla. Y pues Sí. ahí también se delegitimizado las personas, ¿no? Porque ya no hay vida privada, ya no hay vida íntima, todo es público, no caemos en cuenta que lo que yo publique ahí ya no es mío, sino es un bien público y que es de propiedad de la persona que está dueño de la red social. Entonces es muy fácil llegar a calumniar y a difamar porque yo no conozco, solo duplico una información que está allí. Ujú. Sí, correcto.
Bueno, Mr. William. Pues hombre, póngale cuidado que pues lo que dicen las compañeras, pues ya como para recapitular, pues, ¿qué le digo yo? Digamos que las redes sociales, pues debe haber una forma para regular las redes sociales, ¿sí? Digamos, no necesariamente sería como prohibirlas, sino, pues, digamos, radica en la creación de normas y normas, digamos, que permitan, digamos, un ejercicio de los derechos digitales con la libertad y, digamos, evitar los abusos. Entonces vemos como importante como algo de la regulación de contenidos, algo que es muy importante ya que, digamos, esto salvaguardaría, digamos, la libre expresión en las redes sociales y esto, digamos, sería de vital importancia para proteger a grupos vulnerables o personas cuya intimidad ha sido expuesta. Y pues Cierto, también la gente ya que la pendejada de andar publicando todo y porque entonces por ahí es que los agarran. cierto. Bueno, muy bien. Voy a leer la cuarta pregunta. Dice, ¿qué aspectos de las políticas públicas define usted para plantear herramientas para el control de fenómenos de injuria, calumnia y difamación en las redes sociales? ¿Qué estrategias propone para brindar buen consejo al decano del escenario 2? Bueno, yo creo que una de las más importantes. Compañero, espere, yo la digo rapidito. Yo le planteo 4. Qué pena, Dale, compañero. dale, de una. Mire, protección de datos personales, comunicación digital y establecer en la universidad libertad de expresión y regulación de contenidos. Con esas 4, pues estamos haciendo como una regulación y pues no estamos prohibiendo nada, sino que estamos radicando como unas normas para ejercer el derecho digital con libertad y pues evitar cosas malintencionadas. Listo. Muy bien. Compañera Ángela. Algo fundamental como tal, pues es la cultura. Debemos trabajar mucho en la cultura a fin de que, pues, como tal, nosotros las personas asumamos el uso de las redes sociales bajo una responsabilidad personal, donde pues que sí, aunque tenemos la libertad o nos permiten estas redes sociales hacerle daño a alguien, siempre tenemos que aprender a respetar como tal la integridad de la persona. Entonces, pues para mí una de las herramientas fundamentales es la cultura, falta de educación en valores para prevenir este tipo de conductas. Gracias. Eso, muy bien. Bueno, compañeritas, ¿alguien más? Dice aspectos de políticas públicas, ¿no? Para plantear control de fenómenos. Bueno, a mí me parece interesante lo que plantea el compañero Mauricio, bueno, William Mauricio, acerca del manejo de las redes, ¿no es cierto? Pues básica y principalmente me parece a mí que yo soy el único responsable y el único, digamos, directamente implicado, ¿no? Para replicar una información, como decía la compañera Catalina, ¿cierto? Entonces, a veces que nos pueden llegar cierta información, digamos, delicada, ¿cierto? Que tiene que ver con la privacidad de una persona y pues se nos hace fácil duplicar esta información y ya no sería entonces privado, sino de manejo público. Entonces, pues yo sería el único, digamos, indicado de manejar este tipo de información y pues obviamente eso tiene unas repercusiones, ¿cierto? Entonces, pues en ese orden de ideas, mm, digamos que las leyes colombianas establecen ciertos parámetros pues para hacerle seguimiento a ese tipo de, digamos, ¿cómo decirlo? De conductas, ¿no? Entonces la gente pues tiende siempre a, a, comportarse de cierta manera en ciertos contextos. Entonces, bueno, yo opino que eso viene desde casa y, y pues también digamos que las redes sociales se curan en salud colocando pues ciertos parámetros pues para el manejo de la misma información.
En cuanto, vamos en el de políticas públicas, ¿sí, compañero? Sí, vamos en la 4. ¿Cuál? Sí, en cuanto pues, a este puntico me gustaría, pues en materia de políticas públicas se debe controlar más la privacidad pues, y el uso de los datos personales en las redes sociales, teniendo en cuenta pues que hay personas que, pues que todo ser humano tiene derecho a su intimidad personal y familiar y obviamente pues también a su buen nombre. Claro, Muchas veces se omiten o simplemente no hay unos filtros adecuados pues en nuestro país, ¿no? Porque hay otros países que donde las redes sociales en cuanto a políticas públicas y penales tienen unos parámetros muy bien definidos, pero en nuestro país pues lamentablemente en el momento pues no hay como esos parámetros muy bien definidos, establecidos y por eso es que pues en ocasiones ocurren ciertas situaciones pues incómodas, ¿sí? sí, Entonces, claro. no tenemos esos filtros adecuados para manejar el uso de datos de información que se manejan en las redes sociales. El uso y el comportamiento en el ambiente virtual debe estar regulado, supervisado y capacitado por los entes de control. Igualmente, deben estar acompañados por procesos de sensibilización y prevención Ujú. orientados por las instituciones educativas, ¿sí? Porque pues precisamente lo que dialogamos anteriormente, que debemos de cómo cambiar esa mentalidad de nuestra sociedad y de realizar ese proceso de sensibilización desde nuestros hogares y desde nuestras escuelas, para que esas futuras generaciones eh, tengan una perspectiva diferente y asimismo, o sea, todo va enfocado en la cultura ciudadana, ¿sí? Entonces ese sería Ujú. mi aporte. Bueno, gracias, compañera Andrea. Compañera Catalina, tienes la palabra para poder avanzar. Ya, un momentito. Ok. Entonces, referente a eso, pues es importante que nosotros trabajemos propiciando espacios en el aula para que el estudiante aprenda a manejar los temas, indague, explore y pues busque información en pro de eso, perdón. Sí, era esa, pensé que se me fue la... Ah, Sí, no, perdón, estábamos en la de en la las de políticas, políticas ¿cierto? públicas, políticas públicas. Ujú. Las, dame un momentico, acá un segundito que se me corrió el archivo ya. Las políticas, pues incluso pues sé que están trabajándose desde Mintic, algunas capacitaciones para que las personas comprendan cómo es el manejo de la red. Se está hablando de las competencias digitales que les hablaba en el paso anterior, entonces sí es importante que nosotros los enseñemos y que les decía antes que manejemos las 3 vidas que tiene una persona: vida pública, vida íntima y vida privada. Y así podemos hacer que las personas pues tomen conciencia de qué es lo que se muestra en estas redes y no que comenten el día a día, minuto a minuto, y todos debemos mejorar y presentar el ideal de vida, que obviamente no es así. Ok. Vale, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a leer la quinta pregunta. Dice así. Dice, dice. Tomando como referencia el contexto de los docentes que actúan en el escenario, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las competencias de de los profesionales de la educación en el marco de la actual sociedad del conocimiento?
Bueno, compañeros, como bien sabemos, pues todos los docentes deben contar con competencias básicas, las cuales pues les permiten realizar la programación de las materias educativas, el trabajo académico, les permiten realizar las diferentes actividades que van a implementar dentro del aula, la selección y como tal la producción de los materiales educativos que van a implementar a fin de que se puedan realizar el desarrollo de las actividades, como también debe contar con la elección del proceso de evaluación pertinente. También es importante pues, que el docente implemente dentro del aula la autoevaluación. Esto también contribuye a que se genere el aprendizaje autónomo entre los estudiantes. Pero a su vez también es importante y en la actualidad se requiere que los docentes cuenten con competencias en el uso de las TIC a fin de realizar pues procesos educativos mediados por estas tecnologías que como bien lo sabemos en la actualidad la mayoría de las instituciones educativas pasaron de tener un proceso educativo presencial a virtual. Entonces pues los docentes deben contar con buen manejo de las tecnologías, a fin de poder realizar el desarrollo de las diferentes tutorías. Es como tal, esa es la competencia fundamental que en la actualidad se debe contar con el manejo de las TIC. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría pues, aportar algo al respecto. Los docentes deben ser organizados y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, fomentar también estrategias de inclusión, implicar a los estudiantes o inducir a los estudiantes en su aprendizaje, participar también en la gestión escolar, aprender y aplicar nuevas tecnologías y obviamente pues velar por el buen comportamiento en las aulas de clase y en los espacios fuera de ellas también, porque pues sabemos que el clima o el ambiente que se genere en este espacio de educación o de proceso de aprendizaje también influye bastante en que verdaderamente el estudiante tenga esa iniciativa o esa disponibilidad para verdaderamente adquirir estos conocimientos. Entonces el clima debe ser un clima agradable en la interacción y en la información que se está recibiendo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Compañero, yo creo que también esto debe haber, digamos, como una pues unas características, ¿no? Que es, digamos, la motivación, el interés, la interactividad, un trabajo colaborativo, una comunicación y una adaptación y personalización. Digamos que sin duda estas son como unas claves a la hora de hacer este tipo de... Bueno, entonces vemos que el aprendizaje se convierte, digamos, en un atractivo que nos ayuda a experimentar y a investigar por sí mismo. En la parte de interés, pues esto vemos que, digamos, los contenidos multimedia se convierten, digamos, en herramientas fundamentales en las distintas asignaturas, sea de colegio, universidad o lo que plantee, lo que sea. En la interactividad, pues digamos que lo que vemos ahorita, las TIC, que promueven una activa y participativa actitud frente al alumnado y es muy enriquecedora para la posibilidad de intercambiar experiencias con los compañeros y docentes. Vemos también en el trabajo colaborativo que se ve potenciado con herramientas digitales, que es pues como más sencillo de crear proyectos en equipo y cooperar entre los unos y los otros. Un ejemplo de lo que estamos haciendo acá. En la creatividad vemos que se estimula el desarrollo y la imaginación. En la parte de comunicación, pues digamos que nos favorece el diálogo, ya que pues estamos en constantes como análisis para formar un aprendizaje enriquecedor y bueno, y en adaptación y personalización, pues los entornos digitales se actualizan en tiempo real y a todas las informaciones y recursos. Entonces es una ventaja. Ok, vale, compañero, muchísimas gracias. No hay nada. Pues. Bueno, yo aquí aporto algo muy sencillito. Dice, pues, que cuáles deberían ser, bueno, tomando como referencia el contexto de los docentes, las competencias profesionales de la educación en el marco de la sociedad del conocimiento, ¿no? Pues eso, lo que comentaba el compañero William, pues ahorita no tenemos de otra, sino ser más creativos, es decir,
si nosotros somos docentes, ¿cierto? Pues buscar estrategias pueden ser sencillas o pueden ser complejas, pero entonces ser diferentes, ¿no? Creo yo que en cuanto a la manera de enseñar y de llegar a impartir un conocimiento, pues supongo yo que pues ahí va en juego nuestra creatividad para compartírsela a nuestros estudiantes. Entonces, de esa manera, pues vamos a marcar la diferencia entre lo monótono y algo nuevo y algo innovador. Entonces, bueno, ese sería mi aporte. Bueno, con respecto a eso, entonces el docente es necesario propiciar oportunidades para que el estudiante maneje, indague, explore, que no solo las clases sean una cátedra, sino que también haya participación activa de los estudiantes. Además, pues es necesario que nos estemos reinventando, conociendo diferentes herramientas, acercar el conocimiento a los estudiantes. Debe permitirse la posibilidad de indagar diferentes áreas, mostrar manera, contextualizar los contenidos, organizar el currículo, teniendo en cuenta los intereses y la población que pretendemos educar. Bueno, muchas gracias. Compañera Andrea, faltas tú. ¿Listo, Polo? ¿Qué es el Polo? Compañerita Andrea, nos falta tu aporte acerca de este punto. Ay, yo ya lo di, ¿no? ¿No me escucharon? ¿Sí? Oh, Ya lo sí. había dado. ¿O será que no me escucharon cuando yo hablé? No, Bueno, sí, sin claro. embargo, te voy a resumirlo. ¿Sí? Voy Está a bien. resumir lo que dije. Sí, ya recordamos que tú dijiste ¿Sí? ¿Sí me escucharon? varias cosas, sí, varias cosas puntuales. No, qué pena contigo, está bien. Bueno, entonces en ese orden de ideas continúo con la pregunta 6. Defina un perfil del maestro en la sociedad del siglo XXI, el cual esté orientado a ser mediador e intérprete de la realidad digital. Entonces hay que definir un perfil de un maestro de esta sociedad del siglo XXI como mediador o intérprete de la realidad digital. Entonces, pues nos damos cuenta que los docentes de hoy en día, pues obviamente ya no somos Polo, ¿quieres? los mismos de hace 3 años atrás, ¿cierto? Más rico, mira, Pues bueno, opino ya que tomé la palabra, pues opino aquí rápidamente. Pues obviamente, pues para poder dar un perfil del maestro de la sociedad actual, pues el perfil sería pues que simplemente el docente esté todo el tiempo en contacto, ¿cierto? Con estas nuevas tecnologías y asimismo el manejo de estas tecnologías. Es decir, deberíamos estar todo el tiempo de una forma que todo el tiempo nos estemos empapando acerca de estas nuevas tecnologías y el manejo, ¿cierto? Pues está la facilidad del Internet, por ejemplo, les comento, yo por ejemplo no sabía cómo compartir un video con audio, ¿cierto? Entonces salía solamente el video, pero no salía el audio. Entonces, pues a través de la práctica y pues obviamente de buscar las herramientas, pues simplemente ingresé a YouTube y pues miré cómo se hace para enviar un video con audio. Listo, entonces hay que darle clic aquí y aquí. Ah, listo. Entonces, uno a través del tiempo pues va aprendiendo del manejo de estas nuevas tecnologías. Entonces, pues sería eso, básicamente. Bueno, Bueno, compañero. seguidamente el compañero. Pues
podríamos indicar que un buen docente pues sería una persona conocedora de las materias que imparte, respetuoso, justo, tolerante, comprensivo, receptivo, pero pues nuestra sociedad actual exige que el rol del profesor sea, eh, por decirlo así, en términos que maneje la inteligencia emocional, la inteligencia social en la producción y el desarrollo del conocimiento, los trabajos de red, el uso y desarrollo de las TIC, con el fin pues, de obtener la mayor flexibilidad para los constantes cambios que tiene nuestra sociedad moderna. Esto implica pues que obviamente no basta con que el docente imparta las competencias básicas de su rol, como son pues ya lo que nosotros les conocemos, ¿sí? Que programar el trabajo académico, diseñar didácticas de actividades, seleccionar y producir pues el material educativo que va a implementar y en general muchas cosas más que como docentes se hacen, sino que exige también que se vaya mucho más allá y implica que el rol del docente exige que se capacite, se actualice y esté pues informado sobre los avances en cuanto a materia de educación que van saliendo, surgiendo. Asimismo, pues también interesarnos en los adelantos tecnológicos y en la medida de lo posible adoptar nuevas soluciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso, muchas gracias. ¿Qué le hago yo? ¿Qué? Bueno. Dale pues. Entonces, bueno, vemos también que, digamos, pues uno de los denominadores más comunes que se atribuyen, digamos, al nuevo rol docente son los de organizar, una guía, ser como un guía generador, ¿sí? Un acompañante, un gestor de aprendizaje y pues como un orientador y un facilitador, tutor dinamizador y un asesor. Bueno, son muchas cualidades que sí que un docente debe tener. Entonces vemos que estos nuevos roles se asientan a la idea de cambiar, digamos, la transformación, volverla más unidireccional, estableciendo el conocimiento y el intercambio a través de la información, lo cual pues ahorita es abundante, ¿no? Por supuesto que está presentando eso, hemos dicho, encontramos por todo lado. Gracias, Chino. Vemos que hoy el modelo educativo, digamos, está centrado también que el profesor es ya pues como un transmisor de conocimientos en masa, ¿sí? De estudiantes, modelándolos y pues digamos que también, digamos, nos enfrentamos a un reto y es el de adquirir, digamos, competencias que formen a ayudar al alumnado a desarrollar las herramientas y las cosas que necesiten. Digamos, ellos necesitan adquirir ciertas habilidades y actitudes, digamos, para alcanzar unos objetivos que pues ya con las competencias digitales, pues son muy importantes que ellos adquieran ya hoy en día. Deben también pues, lograr que ellos se adapten, digamos, como a las nuevas exigencias que el mercado laboral y ahorita pues con las tecnologías y todo pues está cambiando, entonces debemos como prepararlos en esa cuestión. Listo. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, algo importante, complementando lo que ustedes han manifestado, es como tal, pues que en el tiempo de hoy, siglo XXI, pues la importancia de la innovación con iniciativa de parte del docente. De ahí la importancia, como le digo, que incluya, como lo manifestaba el compañero Alex, estar capacitado y ser competente en las tecnologías de información y comunicación. A su vez, pues también es importante que el docente sea una persona autónoma, que esté motivada, que cuente con las capacidades que le permitan a los estudiantes facilitar, improvisar y adaptarse como tal a las necesidades de cada uno de los estudiantes. De ahí la importancia, pues, que el docente debe partir de valorar las habilidades de cada uno de ellos y a partir de ellos, pues, brindarle las herramientas con las que él cuenta a fin de que se enriquezca el aprendizaje en el estudiante. Es importante que, como lo manifestaban, muchas de las veces nosotros aprendimos las capacidades realizando las actividades desde la práctica. Entonces es importante que dentro del contexto educativo el docente le transmita al estudiante todas aquellas herramientas que le permitieron aprender. Desde el hecho de que, por ejemplo, cuáles herramientas y cuáles técnicas utiliza para realizar un análisis de una lectura. Entonces el docente motiva al estudiante
Número 1, compartiéndole las herramientas que él utilizó. Y número 2, motivándolo a realizar las actividades. A su vez también es importante motivarlo a que aplique como tal el conocimiento adquirido dentro del aula, ya que una de las mejores maneras de aprender es transmitiendo el conocimiento, pues hay una mayor motivación en los estudiantes. Gracias. Ahí yo agregaría que las competencias o el docente de este siglo debe ser creativo, promover procesos investigativos que permita el uso de diferentes medios, estimular al estudiante con los diferentes sentidos, aprovechar las tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando procesos y no memorización, y buscar que los estudiantes sean capaces de contextualizar y aplicar todo lo visto en el aula. Ok, fantástico. Bueno, entonces nos queda la última pregunta para finalizar, compañeritos. Dice así: ¿cuál debería ser la formación de los docentes en conocimientos y competencias para que educar y enseñar a sus estudiantes en aspectos relacionados sobre el control y autorregulación del compartimiento ciudadano en redes sociales? A su juicio, ¿cuáles serán las mejores estrategias? Bueno, como tal, una de las competencias con las que es fundamental trabajar a fin de prevenir esto es como tal que el docente debe ser una persona autorreguladora. Debe contar con esta competencia, la autorregulación. Esta competencia permite en el docente enseñar a los estudiantes a que es una persona con autorregulación, tiene criterio propio en el momento en que utiliza las herramientas que requiere a fin de llevar con éxito determinada actividad. A su vez es una persona que sabe cómo, cuándo y por qué utilizar estas herramientas. Un estudiante autorregulado se caracteriza porque pues también es comprometido en el desarrollo de las actividades. A su vez también hace que desarrolle mejores habilidades como afrontar y autocontrolarse en el desarrollo de estas. Por ejemplo, destinar el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades, regular el tiempo para el uso del internet, que es una de las dificultades que se presentan en la actualidad, digamos, en el nivel primaria y en el nivel secundario, que los estudiantes dedican el tiempo que deberían dedicar en el proceso educativo en el uso de las redes sociales. Entonces la autorregulación lo que hace es controlar este tipo de acciones a fin de que pues dedique el tiempo en lo que realmente debe, que es el desarrollo de sus actividades, a fin de lograr el éxito en el desarrollo de estas. La metacognición es una competencia que hace que la persona sea consciente de todo lo que elabora en el día a día. Otra de las estrategias que, como ya lo manifestaba antes y es primordial, es que, por ejemplo, cuando el docente le debe explicar a los estudiantes cuáles son las ideas principales de un texto, pero cómo lo hace él, cuáles son las herramientas que él utiliza, cómo analiza el docente un texto y le transmita estas herramientas al docente, al estudiante. Después el docente motiva al estudiante a partir de preguntas, lo que hace que el estudiante pues tenga como el conocimiento de cómo, cuándo, por qué, comprenda el porqué de la utilización de estas herramientas, planifique, tome de sus decisiones y resuelva el desarrollo de las actividades de forma autónoma, que es como tal lo que busca el docente en la actualidad, que el estudiante sea una persona autónoma basada siempre en la responsabilidad de él mismo para lograr el desarrollo de las actividades. Gracias. Eso, muy bien. Bueno, al respecto, las consecuencias de comportamientos que empleemos en interacción en estos espacios virtuales, en orientar la adecuada búsqueda de la información para que este ejercicio sea supervisado,
bajo las premisas de enseñar a reflexionar, autoevaluar la ejecución llevada pues a cabo y el uso o fin que se le está dando a esa información. Si se realizan estos procesos, pues se logrará hacer un ejercicio de aprendizaje reflexivo frente a la información adquirida. Igualmente, pues se debe complementar, enseñarle a los estudiantes a tener una inteligencia emocional y plasticidad cerebral, aparte de la autorregulación, del respeto, con el fin por decirlo así, de que los estudiantes que estén en nuestras aulas de clase sean personas respetuosas, que hagan uso adecuado de esta tecnología y asimismo se pueda transmitir esta nueva cultura de generación en generación. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo aporto algo muy preciso, ¿cierto? Entonces dice acá, pues que cómo debería ser la formación de los docentes en las competencias para educar y enseñar, ¿no? En cuanto al uso de redes sociales o ser un ciudadano de redes sociales. Bueno, yo considero que siendo un ciudadano digital, ¿cierto? Porque ahorita todos nosotros venimos siendo ciudadanos digitales y asimismo pues estamos manejando las redes en todo momento, ¿cierto? Ya sea a nivel académico, a nivel personal, a nivel de ocio, a nivel de, bueno, en todos los aspectos, digamos, cotidianos, nosotros estamos en comunicación y en contacto con estas redes. Entonces supongo yo que pues una persona idónea, una persona que le llegue a enseñar a sus estudiantes el respeto por los demás, ¿cierto? No diciéndole, oiga, respete al otro, no, no, sino digamos dando como un buen ejemplo a seguir. Pues, sí, sí, porque es que, por ejemplo, a veces nosotros, ¿qué nos pasaba cuando estábamos presencialmente? O sea, nos tocaba regañar al uno, regañar al otro, llamarle la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sucede eso. Aquí si un estudiante quiere poner atención, pone atención y listo. El que no quiere poner atención, pues se pone a saltar, a brincar y demás, ¿cierto? Entonces ya digamos esa parte de control de la disciplina y demás, pues ya viene siendo por parte de los padres, ¿no? Pues en ese caso yo lo aplico así de esa manera. Y pues obviamente dando un buen ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que hablo de cierta forma pausada y demás, ¿no es cierto? Pues los demás, pues a su vez, implícitamente lo harán. Entonces, si yo soy una persona que demuestro ser respetuoso y demás con los demás, digamos, con compañeros, estudiantes, pues así mismo nos vamos a tratar. Entonces, yo creo que eso pues también viene desde mi formación personal en valores, desde mi casa. Y pues obviamente a nivel profesional, pues ya entra uno pues a comportarse como tal, ¿no? Bueno, eso básicamente. Listo. Esto, bueno, yo ya también para concluir, pues ya con esta actividad, pues digo que el docente, digamos, debe tener, digamos, ciertas cualidades para contribuir con el éxito. Vemos que debe ser, digamos, un proveedor de recursos, un especialista de instrucción, un especialista curricular, debe ser un apoyo en el aula, debe ser también, digamos, un facilitador del aprendizaje, debe ser un mentor, debe ser un líder, debe ser un entrenador de datos, un catalizador de cambio y, digamos, también tiene que ser un aprendiz. Pues ya que vemos que, pues, como docentes, pues es lógico que ser un guía para uno es más fácil para ambos, tanto para los alumnos como para nosotros, ya que si los alumnos se conocen con el docente, pues pueden entender, digamos, hacia qué camino es el que quiere él llevar. Esto, digamos, dará un sentido y ayudará a conocer, digamos, cómo guiar a cada alumno. Vemos también que, digamos, la construcción
es muy importante, pues ayuda a construir esto, un efecto atractivo y efectivo para lograr, digamos, el cambio. ¿Listo? Muchas gracias, compañero. Muy bien. Ya por último, en mi caso, pues es Ok. importante que los docentes estemos formados y capacitados, no solo en nuestra disciplina, sino en el trabajo de equipo y permitir hacer procesos interdisciplinares, porque a veces nos estamos muchos en lo mío y el resto no me importa. Sí, cierto. Ver que la formación de los estudiantes en el uso de las tecnologías y las redes se debe tener en todas las áreas y no es de solo una. Fomentar el buen uso del lenguaje, conocer los códigos propios de la comunicación en Internet y tener conocimiento con el uso de las plataformas, aplicando el material interactivo y manejo de herramientas que permitan hacer trabajos sincrónicos y asincrónicos. Ujú. Sí, muy bien. Muchas gracias, compañerita. Entonces yo creo que como que, no, yo creo que como que concluimos. Andrea, ya ya hiciste tu aporte, ¿cierto? Que no, que Andreita ya está lista. Bueno, compañeros y compañeras, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por compartirnos tan acertadamente esas alocuciones, ¿no? Pues la verdad, este espacio, pues en mi opinión, en mi concepto, uno llega a aprender muchísimo más de estos espacios que de pronto ponernos a leer y sacar conclusiones, ¿cierto? Pues me parece que pues es muy acertado este espacio, pues porque escuchamos a los demás, también tenemos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos y pues obviamente complementarnos entre todos, ¿no es cierto? Bueno, entonces como moderador encargado de hoy, doy por finalizada la reunión y pues este es el trabajo número 3, trabajo 3 de ecología del aprendizaje. Listo. Bueno, Listo, muchas ah, gracias, compañera, por el espacio y pues, que estén muy bien. no, aquí, bueno, aquí nos estás preguntando, Catalina, que si nos faltó algo más. Em, no, ya estuvimos hablando de Las comportamiento lecturas, ciudadano en las redes y demás. sí. Sí. No, ya. Bueno, según la compañera Ángela, que ella es una experta en organizar y cuadrar todo esto, ¿qué consideras que nos hace falta algo? Tu micrófono. Uy, préndalo, dijo un amigo, préndalo. Compañera Ángela, tu micrófono. Compañero, falta el plan de acción de mejora de acuerdo al escenario que habíamos realizado en el paso 1. Cada uno tenía que hacer el plan de acción y pues acá se socializa de acuerdo al que realizamos. Entonces, Ah, desde la ok. perspectiva pedagógica, tecnológica, informacional y comunicativa. O sea que sí nos hace falta un paso. Sí, compañero. Sí, ese era el que yo les decía. Ah, ok, vale. Yo también les Bueno. dije, Ok, bueno, si tú lo dices, no hay problema. Yo incluso lo coloqué ahí en el chat. Ah, sí, espera, miramos entonces. Ok, yo ya todo feliz despidiéndome. Nos hace falta un espacio. Bueno, falta la mitad. no, falta un tercio.
Bueno, compañera Ángela, entonces, no sé, ilústranos, por Sí, favor. Bueno, listo. De acuerdo al plan de acción correctivo que yo elaboré, desde la perspectiva pedagógica, pues desde mi punto de vista, considero que el docente debe promover un aprendizaje en el estudiante que brinde, que el estudiante adquiera unas habilidades para la vida, no como tal para el contexto educativo, sino que el aprendizaje debe ser continuo. De ahí que el docente debe entregarle al estudiante pues diferentes habilidades que le permitan al estudiante motivarlo a seguir indagando conocimiento y como tal a seguir aprendiendo. Por lo que estas capacidades lo que fomentan en el estudiante es que aprenda a aprender. De ahí que desde mi punto de vista pues considero que se deben implementar estas estrategias en el contexto educativo en el cual pues yo había colocado dentro del paso 1 en el tema sintético. El primero como tal es el aprendizaje basado en problemas. Este como tal pues se basa de que la persona estudia diferentes casos y lo que hace es involucrar al estudiante en el desarrollo de estos casos para construir conocimiento, generando pues en el estudiante mayor interés y mayor reflexión en el mismo. Otro importante estrategia es como tal la interacción de grupos. Esta interacción pues permite que el estudiante aprenda de otras personas, transforme constantemente el conocimiento con el que ya cuenta y pues también aprenda de otros contextos. También es importante la práctica guiada. Ahí este rol es fundamental desde el docente de enseñar al estudiante las diferentes actividades que debe realizar desde la experiencia propia docente. Brindar técnicas a los estudiantes que les permita como tal que aprendan. Una de las técnicas, por ejemplo, en este caso es el subrayado. Permite que el estudiante pues identifique las ideas principales y las ideas secundarias de un texto. El esquema es el que permite pues que colocar determinada información de manera gráfica, pero que sea distinta. Las fichas de trabajo son orientaciones que permiten al estudiante orientarse respecto a determinado tema. También, por ejemplo, los mapas conceptuales, las preguntas, los glosarios y las redes semánticas. Con respecto a la perspectiva tecnológica, pues desde mi punto de vista, como ya les había manifestado, algo fundamental de parte del docente es promover que el estudiante aprenda a aprender. Entonces, pues ahí la importancia de que las formas de aprendizaje se deben implementar desde mediadas por la tecnología, donde se debe capacitar al estudiante a que pues busque información a fin de enriquecer la ya existente. Esta información, pues el estudiante debe contar con habilidades que le permitan buscar y seleccionar referencias bibliográficas pertinentes, las cuales le permiten, pues parten de una planificación en el estudiante, de un plan de búsqueda y como tal de una evaluación de las mismas, a fin de que ésta sí les permita como tal enriquecer el conocimiento. Todo partiendo de una buena evaluación de resultados, búsqueda, utilización y comunicación de la información. También es importante acá el trabajo colaborativo. Como lo podemos ver, este es un espacio que nos permite aprender. Lo mismo pasa con los estudiantes en las instituciones educativas. Promover estos diferentes espacios permiten pues que ellos los motiven. Como bien sabemos, los estudiantes en la actualidad pues están inmersos en las tecnologías. Entonces, pues qué mejor manera de promover el estudiante por medio de estas tecnologías. Utilizando pues como tal entornos virtuales para la construcción del conocimiento, como foros, wikis, lo cual permite que pues diferentes espacios en línea que permitan enriquecer los conocimientos. Desde la perspectiva informacional, pues para mí es relevante pues que el docente informe a los estudiantes cuando les asigna determinada tarea, las estrategias que debe realizar. A su vez, contribuye de manera significativa al proceso de aprendizaje autónomo en el estudiante. Por ejemplo, cuando se le solicita al estudiante hacer una matriz de análisis, como es el caso de nuestra primera actividad que nos solicitan a nosotros. Ahí es importante pues que el docente le explique al estudiante cómo
cómo saca él las ideas principales, cómo saca las ideas secundarias y promover esto desde preguntas, motivándolos a los estudiantes. Pero también es importante que por medio de esto el estudiante promueva, el docente promueva en el estudiante que él vaya y aplique esta información aprendida en el contexto, lo que hace pues que él sea una persona más dinámica. Y desde la última, la parte comunicativa, pues ahí la importancia de la utilización de diferentes medios que permitan que el aprendizaje pues se enriquezca de manera permanente, donde el docente debe estar por medio de llamadas telefónicas, por medio de foros, de correo electrónico, motivando al estudiante a aprender. Entonces, utilizar como todos los medios a fin de apoyar el proceso educativo individual y colaborativo de los estudiantes. Como tal, ese es mi plan de acción del grupo. Wow, Gracias, compañeros. bastante puntual, bastante. Wow, excelente, compañera. Bueno, ¿alguien más? Yo pues lo tengo aquí, si yo lo comparto una vez. Sí, compañerita, adelante. Bueno, les comparto primero mi escenario, es una clase de dibujo técnico, de explicarle a los chicos cómo dibujar objetos con secciones cilíndricas y realizar un desarrollo, que es un despliegue en papel que al doblarlo y al plegarlo, pues me construya una figura como tal. Entonces, pues desde la perspectiva pedagógica, mi plan de acción lo enfoqué que teniendo en cuenta que en este momento estamos en estudio en casa con acompañamiento, es importante buscar estrategias para que a partir de encuentros sincrónicos los estudiantes puedan realizar los planos según las indicaciones dadas. Para ello se hace primero una conceptualización, luego se le muestra una guía paso a paso que a través de una cámara con enfoque al escritorio o a la hoja donde estoy trabajando, el estudiante lo vaya desarrollando a la par y podamos interactuar, ir corrigiéndole. Además, se les proporcionan tutoriales y diferentes elementos paso a paso para que él pueda desarrollar las actividades fuera de clase, ya que en algunos momentos pues el internet puede fallar como sucedió ahorita y no podemos estar en la clase. Dentro de la perspectiva tecnológica, entonces la tecnología la vi de dos visiones. Del común denominador que es la tecnología como las herramientas o las TIC, pues que propongo que utilizar TikTok, YouTube, algún elemento de video para que los estudiantes presenten su proyecto. En este caso es una torre, el desarrollo de una torre de ajedrez en papel, y que ellos lo presenten y hagan una reflexión del proceso. No es solo mostrar el que logré hacer el objeto, sino cómo le fue, qué dificultades presentó, en qué se sintió bien. Para mí es más relevante eso. Además, utilizaremos aplicaciones web como Onshape, que es un programa de sistemas CAD, enseñándoles a cómo se trabajan planos a nivel profesional, digámoslo así. No requiere instalaciones, entonces se puede utilizar en multiequipo, multiplataforma, que es una ventaja porque pues yo no le puedo decir instale un programa en específico porque requerimos, dependiendo de las características de los dispositivos que tenga el estudiante a la mano. Y pues ya teniendo en cuenta desde la educación en tecnología, pues trabajaremos el manejo del uso de herramientas para el dibujo, escuadra, lápiz, compás, las posturas de ergonomía en el puesto de trabajo, porque es muy importante, no es solo yo hago el dibujo, sino cómo me ubico yo para hacer ese procedimiento que va más allá de solo entregar una plancha como tal. Okay. Desde la perspectiva informacional, trabajamos el uso de multiplataformas, como ya lo había dicho. En este caso, en la institución donde yo laboro, trabajamos Teams para los encuentros sincrónicos y Moodle como la plataforma para recepción de trabajos y darle la información a los estudiantes. Además, pues vamos a trabajar las herramientas de dibujo en la web y la etiqueta, que son las normas básicas del comportamiento en la red. Y desde la perspectiva comunicativa, entonces teniendo en cuenta que el dibujo técnico es un lenguaje universal
que maneja unos códigos específicos y que se utiliza para la construcción de objetos. Pretendemos que a través del dibujo de objetos cotidianos los estudiantes comprendan los códigos, normas básicas de este lenguaje y puedan hacer uso de él. Por ejemplo, cuando uno compra un mueble y lo va a armar y ve ese plano y bueno, ¿esto qué es? Como o un juguete. Entonces, que ellos comprendan ese lenguaje y puedan desarrollar las actividades de su diario vivir y apoyar procesos en casa también. Además, trabajar el cómo comunicarse en la plataforma, cómo intervenir, interactuar en los chats de clase y en las redes que tenemos para esos procesos. Ok, excelente. Bueno, compañero William, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo sí se los voy a como a simplificar un poquito, ¿no? De pronto se los voy a generalizar y listo. Entonces, pues, según mi escenario, bueno, vemos que, digamos, se deben utilizar, digamos, tecnologías, ¿no? Ya esto es clave ahorita. Entonces, ¿eso para qué? Para mejorar, digamos, las metodologías de enseñanza y aprendizaje en el alumnado. Es decir, digamos que la tecnología siempre va a ocupar un lugar central, digamos, no solo en el uso de nuevas metodologías, sino también, digamos, en una readaptación del papel de docente de nosotros, bueno, en el aula. Entonces, pues, así como para ir concluyendo, ¿no? Entonces vemos que el docente, digamos, en la era digital debe mantener, digamos, una actitud siempre de indagación permanente, debe fomentar el aprendizaje de competencias y generar entornos de aprendizaje. Esas son características muy importantes que se deben tener en cuenta. Debemos mantener una continuidad de trabajo individual en el trabajo en equipo. Debemos apostar por proyectos educativos integrados, así como el que nos plantea la compañera Omaña. Debemos también favorecer el desarrollo de un espíritu ético, tecnológico y de formación, ya que estos ayudan y guían el consejo sobre el alumnado. Y debemos tener una labor docente en la educación digital, ya que es importante para hoy y para siempre, porque eso ya no va a cambiar. Ya por último, pues me parece como oportuno resaltar que, digamos que estos roles no se centran, digamos, exclusivamente pues a nivel educativo, sino más bien es como en los conocimientos y en las habilidades que son las que nos interesa que ellos aprendan, digamos, en su etapa educativa y que nosotros como docentes podérselas desarrollar, ya que, digamos, sin duda esto en el contexto marcará un rol que se puede adaptar en cualquier momento. Y así como para darle continuidad al compañero Alex, que está que Bueno, habla. está que se habla así. Bueno, compañeros, pues yo aquí, en cuanto a esta actividad 3 del plan de acción de correctivo y preventivo, me ingenié una clase de presente progresivo. Pues como ustedes saben, yo soy docente de inglés, entonces pues hay muchas formas de llevar a cabo una clase como esta. Bueno, entonces la primera es pues, el uso de las TIC, de las tecnologías. Desde la perspectiva pedagógica, pues sencillamente sería que cada estudiante buscase una imagen, ¿cierto?, de internet y empezara a describirla, ¿cierto? Entonces, presente progresivo, la pregunta sería, what is he doing or what is she doing or what are they doing, dependiendo de los sujetos de las imágenes que se hayan buscado, pues cada uno buscará una imagen, la presentará y hará una alusión cortita pues acerca de esa imagen como tal. ¿Listo? Desde la parte tecnológica, pues en este caso, ellos podrían utilizar varias herramientas si ellos quisieran pues desarrollarlo de otra forma, pues sería bienvenido, ¿cierto? Bueno, como por ejemplo, a ver, la parte tecnológica podrían utilizar mensajería instantánea o una videoconferencia o otros recursos electrónicos bibliográficos, no sé. Pero bueno, básicamente sería pues el uso de las herramientas, en este caso audiovisuales, ¿cierto? Y pues la habilidad para poderse comunicar.
¿Listo? Desde la perspectiva informacional, entonces pues sería, dice aquí que, bueno, que haya una orientación, una guía acerca de los espacios en la ecología del aprendizaje, como comunidades académicas y demás, ¿cierto? Bueno, pues también tengo entendido que otros profesores utilizan algo que se llama los podcasts. Los podcasts son pues aquellos que traen contenido de música, ¿cierto? Entonces, si ellos quisieran pues colocarle algo adicional a su presentación oral, pues lo podrían hacer sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, utilizando otras herramientas. Y desde la parte comunicativa, pues entonces ahí ya vendría, digamos, pues a cabo su presentación oral y su evaluación. Es decir, bueno, em, desde el sentido, digamos, educacional, yo vendría a preguntarle al estudiante, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿No? Entonces, they are running in the park, they are walking, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces, cada uno de ellos, pues, sencillamente tendría que hacer una presentación corta, puede ser de entre 30 segundos o un minuto, acerca de su imagen. O pueden colocar otras imágenes parecidas, pues, para poder decir, digamos, digamos, con más fijación, ¿no? O con más descripción de una situación. No solamente sería una sola imagen, sino pueden ser varias imágenes. Y a partir de esas imágenes, pues, iniciaría yo en preguntarle, ¿no? Bien, acerca de esa situación. Entonces, bueno, esa sería básicamente mi plan de acción. Una situación hipotética, ¿no es cierto? Porque aquí dice que hipotética o real, entonces en este caso sería hipotética, pues porque, bueno, sería como la planeación de la clase como tal. Listo, ahora sí. Ah, pero está bueno el proyecto. Sí, señor. Bueno, compañeritos, entonces ahora sí, creo que ya bueno, la compañera Catalina estaba escribiendo por interno que se le cayó el internet y que bueno. Entonces, Fue Andrea. perdóname, Catalina no es sí, la compañera. Andrea. Andrea, sí, Andrea Mirella. Claro, Catalina entre me extraña. Ay, éramos bravos. Bueno, ahora sí, Yo estoy ahí entonces, escuchándolos. bastante dispendioso, pero bueno, lo logramos. Entonces, compañeritos, pues muchísimas En el, gracias. Ahora sí. de paso, en el foro yo ya subí también cómo va el documento consolidado. Falta pues las últimas intervenciones de algunos compañeros para complementarlo, para que vayan mirando cómo está ya el consolidado el documento final. Y Ok, faltaría hacer la autoevaluación de cada uno para colocarla allí. listo. Entonces yo creo que en el transcurso del día estaré colocando esa parte que me hace falta a mí. eh, pues lo que esté pendiente, ¿listo, compañero? Listo. Entonces, Ok. que tengan buena tarde, ¿no? Bueno, feliz tarde para todos. Bueno, igualmente, entonces que estén muy bien. Buena tarde. Ahorita pues les estaré compartiendo el link. Pues voy a subirlo a YouTube, entonces me encargaré de eso en este momento, ¿listo? Ah, bueno, sí, señor. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos veremos en la próxima. Hasta luego.